a priori se presentaba muy complicada, con el atleta local Aitor, que aquí siempre tiene un plus más y es complicadísimo ganarlo. Luego estaba todo un campeón de España, como es Sebas Martos, y la verdad que aunque parecía uno de los principales favoritos a llevarme la victoria, no era nada fácil. Lancé mi ataque en la última vuelta, que a la postre fue claro y ganador y muy contento. Y muy contento, vamos, me reitero mis gracias. ¿Cuál ha sido la clave de esa victoria? Pues yo creo que el plus ese también de participar en casa por motivos de entrenamiento. Vivo ahora en Tarancón y tengo un poco la oportunidad de estar aquí. Tengo el respaldo de mis padres, de mi familia, de todos los amigos de aquí, y siempre es un plus más competir aquí. Por mala suerte no tengo muchas oportunidades de competir en pruebas del calendario asturiano, entonces siempre es un plus, y conseguir esta primera victoria aquí en Avilés me deja muy satisfecho. La última, imagino que será mucha la motivación de correr ante tu gente. Sí, la verdad que es comparable a poco. Tengo este año la suerte del Campeonato de España, donde se juegan las plazas olímpicas aquí en las Mestas, y vamos, cada vez que me levanto solo tengo el sueño olímpico con brújula, y esta victoria me alienta más a conseguir ese objetivo. Y hoy además tiene una dedicación especial esta victoria, es el cumpleaños de mi hermana y quería dedicarle hoy la victoria a ella. Venga, muchas gracias, suerte y enhorabuena. Vale, a vosotros. Con ellos. Siempre los rivales hay que tenerlos en cuenta y siempre ponen la carrera difícil. Y bueno, me he visto con fuerza en la última vuelta y he cambiado fuerte para llegar en primer lugar. De la carrera esta, Solans se sabía superior, es la reina de las millas. Esta mía ya y va, corro en casa. Carrera que gana en Avilés, carrera que gana en el Campeonato de España de la Milla en ruta. Lleva 5 aquí y próximamente se celebrará la Milla en ruta, a la que acudirá sin duda a por la quinta también, para seguir la paridad. ¿Qué es lo que te hace que se te dé tan bien esta prueba? Pues no sé, el público obviamente ayuda muchísimo. Aquí en Avilés la verdad es que es una pasada ver el circuito lleno de gente y es siempre especial correr aquí. Gracias. Muchas gracias. No, es cuarto, ¿no? Vamos ya entonces con la presentación. Quinto clasificado del trigonometrismo, Nicolás Álvarez. Cuarto clasificado del Toscano recta final, Marcos Pérez. Tercer clasificado del trigonometrismo, Diego Rea Crucero. Segundo clasificado de la Asociación Atlética Vilesina, Pablo Rodríguez Álvarez. Y primero y vencedor, Alejandro Onís Díaz del Tijonel Sumeru. Aquí tenemos la foto de la categoría cadete masculina. Enhorabuena, os esperamos el año que viene. Marcos Ovejo. Segundo clasificado de la Asociación Atlética Vilesina, Mario González Carrera. Y primero y vencedor de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Fernando Real Castro. Aquí tenemos el podio, categoría juvenil masculino. Segundo clasificado del Real Grupo Cultural Covadonga, Gonzalo Díaz Simal. Y primero y vencedor en esta categoría junior, Gerardo Casas Rodríguez de la Universidad de Oviedo. Segunda clasificada de Lavas, Leticia Fernández Barbosa. Y primera clasificada y quinta vez que gana esta milla, Solans Pereira Naponte. Hace entrega del trofeo Irene Alfonso, que está a punto de batirle su récord de esta milla. Un año más y la empata. Irene, que tiene en su poder 6 victorias en esta milla, y Solans, que lleva camino
debatiendo. Fotografías. Del Fútbol Club Barcelona, el almesino Héctor Fernández de la Cova. Segundo clasificado, Sebastián Martos Roa, de Night Running. El primero y vencedor en esta 29 edición de la Milla de Pascua del Guatemala Bonfil, Carlos Alonso García. Tercera clasificada del Estadio Lambreo, Nela Lois. Segunda clasificada del Gijón Atletismo, Andrea García Gutiérrez. Y primera vencedora en la categoría juvenil mujeres, Isabel Barreiros García, Gijonés Fumeru, otra internacional aquí en la calle de la Cámara. Gran temporada invernal de Isabel Barreiro, con el broche de oro de esta milla. Esperamos que la temporada al aire libre también sea tan buena. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos de todos ustedes, dándoles las gracias por su asistencia. Un año más, están apoyándonos aquí a la Atlética de Vecina, al Ayuntamiento, al Principado y por formar parte de un año más de las fiestas de Pascua. Muchas gracias y hasta el año que viene, que será la 30ª edición en la que prometemos sorpresas. Muchas gracias.